La oración Sí, para que Dios bendiga cómo no. nuestra sesión del día de hoy. Amén, hermano. Le invito a orar, hermanos. Amantísimo Padre, damos gracias, oh Dios, una vez más por darnos la oportunidad de poder entrar nuevamente a nuestro curso, mi Dios, en el que estamos ya preparando nuestra mente para poder seguir transitando por la historia de la iglesia a través de tu enseñanza, junto a Juan Carlos y demás hermanos que tienen que ver con este propósito para nosotros, los discípulos de la EBI. Te pedimos, Padre, que nos ayude a entender una vez más la enseñanza de esta ocasión, que podamos salir de aquí edificados, salir instruidos, Padre, de la historia de la iglesia que muchas veces desconocíamos por falta de las evidencias y los materiales pertinentes. Sé con nuestros hermanos, sé con los que están por insertar en el estudio, mi Dios, también a ellos permite que puedan conectarse y que todos, mi Dios, podamos recibir tu enseñanza. Gracias, mi Dios, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Santiago, pues me gustaría que Amén. lo lean para que bueno, entonces ahora comenzaremos la clase, propiamente el contenido, y vamos a solicitar al hermano Rocky que por favor esté encargado de silenciar todos los micrófonos, pues excepto el mío, el 2 de para que septiembre así no no tengamos tenemos clase, interferencia en el audio. si tienen tareas, pues leer Santiago. Muchas gracias, hermano. Vamos a compartir pantalla para avanzar a la presentación. Por favor, hermano Carlos Bulate, si me puede confirmar que vemos. Confirmado, confirmado. Ok. Estamos en nuestro curso de Historia de la Iglesia Cristiana y hemos llegado, y hoy vamos a estudiar en esta sesión el cuarto y empezaremos a estudiar el quinto periodo general de la Iglesia. Nos referimos a la Iglesia Reformada y la Iglesia Moderna. Cuando decimos que estamos en el cuarto periodo es que vamos a concluir el segmento de la Iglesia Reformada, que ya se había comenzado en la sesión anterior con nuestro hermano Carlos Zulate, la sesión asincrónica, y luego en la segunda mitad de esta sesión de hoy vamos a introducirnos a lo que es el periodo de la Iglesia Moderna, que marcó el punto de partida, el punto final del uno y el punto de partida del otro. ¿Cuál fue la transición? ¿Cuál podríamos decir que marca el final de la era de la Iglesia Reformada y da inicio a la Iglesia Moderna? Bueno, eso es lo que vamos a estar aprendiendo hoy, recordando que nuestro estudio está basado en un análisis, un resumen, una adaptación de nuestro libro Historia de la Iglesia Cristiana por el autor Jesse Lehman Hurlbut de Editorial Vida Sonderbar Publisher. Hemos estado manejando este diagrama que nos ayuda a ver de manera general los 6 periodos de la iglesia. Recordemos que tenemos el periodo que ya abarcamos hace mucho tiempo atrás en este curso, la iglesia apostólica, luego la iglesia perseguida, la iglesia imperial. El periodo más largo que hemos estado estudiando es el de la iglesia medieval, para luego caer en el periodo de la iglesia reformada. En el periodo de la iglesia reformada ya aprendíamos en la sesión anterior qué dio pie. ¿Cuáles fueron las circunstancias que permitieron o propiciaron la reforma protestante? Decíamos el Renacimiento, la imprenta, la invención de la imprenta, y esos movimientos abrieron el camino para que la reforma protestante pudiera avanzar con un paso en el cual en realidad nosotros sabemos que fue un paso gigante. Y de hecho la reforma protestante cambió la historia de la iglesia cristiana de manera definitiva. Pero a la reforma protestante le sucedió un evento que sería una reacción natural. Toda causa tiene una consecuencia, todo efecto tiene un contraefecto. Entonces la reforma protestante hizo surgir un despertar en la iglesia católica romana, y eso es a lo que se le llama o conoce como la contrarreforma.
Si la reforma protestante era, bueno, por parte de Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Knox y los otros que vamos a estar estudiando hoy, era la propuesta de estos personajes en contra de la Iglesia Católica Romana. Entonces la contrarreforma de parte de la Iglesia Católica Romana era una manera de autorreformarse a sí mismo y tratar de restaurar la relación con los reformados, tratar de hacer volver a todo el pueblo que se les fue y se le fue hacia Martín Lutero y comenzaron las iglesias luteranas, las anglicanas. Entonces, ese punto de la reforma y la contrarreforma es justamente lo que nos corresponde abarcar en la primera sesión, en la primera parte de esta sesión. Nosotros podemos ver que el autor nos propone un bosquejo de este periodo de la contrarreforma de la siguiente manera. Ustedes pueden encontrar esto al inicio del periodo de la reforma, este bosquejo. Hablando del capítulo 20, el autor lo distribuye de la siguiente manera. La contrarreforma, o sea, era una reforma dentro de la Iglesia Católica Romana. En este tiempo surge la famosa orden de los jesuitas. ¿Quién la fundó? ¿Cuáles eran las características de los jesuitas? Es cosa que vamos a estar aprendiendo hoy. Hay una persecución activa también de parte de la Iglesia Católica Romana hacia los reformadores, esfuerzos misioneros de los católicos romanos, especialmente con Francisco Javier, y la famosa Guerra de los 30 años. Esta Guerra de los 30 años, que comienza en 1618 para terminar en 1648, propiamente 30 años y por eso de ahí el nombre, es el punto de transición que marca el final de la iglesia reformada para dar inicio a la iglesia moderna. ¿Por qué? Bueno, vamos a discutirlo más adelante. Los líderes de este periodo, de este momento en que estamos hablando, el siglo XVI, XVII, son Desiderio Erasmo o Erasmo de Rotterdam, que se le conoce también, Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Knox, Ignacio de Loyola y Francisco Javier, siendo estos dos últimos en realidad no parte de la reforma, sino de la contrarreforma. Bien, entremos en materia. El autor nos explica que la contrarreforma era una reforma dentro de la misma Iglesia Católica Romana. Veamos cómo lo introduce. No mucho después que empezó la reforma, la Iglesia Católica Romana realizó un poderoso esfuerzo a fin de recuperar el terreno perdido en Europa, destruir la fe protestante y promover las misiones católico-romanas en países extranjeros. A este movimiento se le llama la contrarreforma. La imagen que tenemos como ilustración en esta diapositiva es la imagen que usted puede conseguir en internet de, si usted pone el Concilio de Trento, un concilio que duró muchos años, de hecho estuvo presidido por 4 papas y aunque se reunían en distintos lugares, en la principal ciudad donde lo hacían era ahí en Trento. Así que este concilio estaba buscando cómo la respuesta que la Iglesia Católica Romana daría a este movimiento que había surgido de la Reforma con Martín Lutero y los otros que ya se han mencionado. Reforma dentro de la Iglesia Católica Romana, o sea, la reforma dentro de esta iglesia se intentó hacer mediante el Concilio de Trento, convocado en el 1545 por el Papa Pablo III, y su principal objetivo, el principal objetivo de este concilio era investigar y poner fin a los abusos que propiciaron el surgimiento de la Reforma protestante. El concilio se reunió en diferentes tiempos y en más de un lugar, aunque por lo general se reunían en Trento, Austria, a 120 kilómetros al noreste de Venecia. Se componía de todos los obispos y abades o abadesas. Bueno, recuerden el título de abad y abadesa, que era el título que tenían los que dirigían los monasterios. Entonces, los obispos y los abades, o sea, los dirigentes de los monasterios en Venecia, duró casi 20 años a través de los reinados de 4 papas, del 1545 hasta el 1563. Se tenía la esperanza de que la separación entre católicos y protestantes se pudiera arreglar y la iglesia volviera a unirse. Pero esto, obviamente, ya nosotros sabemos, no fue posible. Más bien, la Reforma protestante dio inicio a todos los movimientos no católicos que se conocen al día de hoy. Los bautistas, los puritanos, los metodistas, y vamos a estar viendo eso. En la contrarreforma surgió un movimiento, una orden o la orden conocida como los jesuitas. Hasta el día de hoy los jesuitas son muy famosos.
Ellos fundan escuelas, universidades. Aquí en Nicaragua, por ejemplo, algunas de las escuelas más importantes, algunos de los colegios más importantes son los colegios fundados por los jesuitas. Y una de las universidades que recientemente, no sé si alguien se ha enterado de las noticias, pero el régimen de nuestro gobierno clausuró o cerró la personería jurídica de una de las universidades más destacadas aquí en Nicaragua, es la Universidad UCA, que era propiamente una universidad fundada por jesuitas. Ahora estos jesuitas, fundadores de la Universidad UCA aquí en Managua, Nicaragua, están recluidos en El Salvador y están exigiendo obviamente la restitución de sus derechos como directivos de esta universidad, pero ya sabemos que es algo que no va a ocurrir. Entonces, los jesuitas comenzaron desde hace un tiempo, desde el tiempo de la Contrarreforma, y es una Carlos, influencia, o fue, perdón. Juan Carlos, disculpa que es una pregunta así, solo por información. ¿Es por el activismo político? Sí, sí, definitivamente el asunto del cierre de la Universidad Católica, Universidad UCA, perdón, Universidad de Centroamérica, tiene que ver con o está detrás de el asunto del 2018 aquí en Nicaragua. El gobierno obviamente no quedó tranquilo con lo que ocurrió en el 2018, el intento de golpe de Estado, y entonces ahora está detrás de todos aquellos que fueron partícipes de una u otra manera. Y todos sabemos pues que la UCA fue una universidad que de alguna manera propició y albergó a los estudiantes que estaban protestando. Entonces, por ahí viene la cosa. Claro que depende de quién cuente la historia, alguien podría decir una razón distinta. Bueno, el punto es que los jesuitas son muy famosos, son muy conocidos al día de hoy, y lo que más me gusta de ellos es que la característica principal de ellos como movimiento o como una orden es que ellos son muy intelectuales, son muy estudiosos, son muy filosóficos, estudian mucho la Biblia a la luz de o bajo el pensamiento filosófico, y por eso es que ellos fundan escuelas, universidades, esa es su característica principal. Pero vamos a aprender ahorita, o sí, ahorita vamos a aprender cuál era principalmente el reto de ellos. Esta influencia poderosa en el tiempo de la Contrarreforma de los jesuitas, que data desde el 1534, establecida por el español Ignacio Loyola, o Ignacio de Loyola, esta era una orden monástica caracterizada por la combinación de la más estricta disciplina, intensa lealtad a la iglesia y a la orden misma, profunda devoción religiosa y un marcado esfuerzo para hacer prosélitos. Su propósito principal era combatir el movimiento protestante con métodos públicos e incluso secretos. Llegó a ser tan poderosa que se acarrió la oposición más severa aún en los países católicos romanos, porque obviamente era un movimiento que al exigir una disciplina estricta, una lealtad a la iglesia y a la orden misma, en algunos casos no solo se oponía a la reforma protestante, sino que incluso incomodaba a la misma iglesia católica romana. Se suprimió en casi todos los estados de Europa y por decreto del Papa Clemente XIV en 1773 se prohibió en toda la iglesia. O sea, esta orden fue proscrita, fue prohibida por el Papa Clemente XIV en el siglo XVIII, en 1773. Sin embargo, por un tiempo continuó en secreto y después abiertamente, y al final los papas la reconocieron de nuevo. Hasta el día de hoy, que obviamente es conocida en los países, fundan, como ya decíamos, escuelas, universidades. Otra característica del periodo de la Contrarreforma es que hubo una persecución activa en contra de los reformadores. O sea, estamos hablando de Martín Lutero y sus seguidores, Juan Knox y todo esto, Juan Calvino. La persecución activa fue otra arma empleada para apagar el creciente espíritu de la reforma. Es cierto que los protestantes también persiguieron, incluso hasta la muerte, porque Juan Calvino fue un perseguidor acérrimo. Pero hay que entender que la persecución de parte de los reformadores tenía que ver más con un giro político, más que religioso. En Inglaterra, la mayoría de los que murieron fueron católicos que conspiraron contra la reina Isabel. Entonces, por ejemplo, Juan Calvino era un perseguidor en contra de aquellos que estaban de alguna manera asociados con lo político, y la persecución de parte de este reformador o de parte de los reformadores era una persecución más que todo de corte político en vez de religioso. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana declaró prácticamente la guerra a los protestantes, ya que después del Concilio de Trento vieron que no era posible una reconciliación entre ambas partes, entre la Iglesia Católica Romana y el movimiento protestante ya fuertemente avanzado. Entonces, al concluir que no iba a poder existir una reconciliación, ¿cuál era la solución?
bueno, declarémosle la guerra para de alguna manera extirparlos. Mientras que en el continente europeo, obviamente, cada gobierno católico romano procuraba extirpar la fe protestante mediante la espada, en España se estableció la Inquisición y se torturaron y quemaron un sinnúmero de personas. Recordemos que la corona española gobernó mucho territorio, no solamente el país de España. En los Países Bajos, los gobernantes españoles se propusieron dar muerte a todos los sospechosos de herejías. En Francia, ya en el siglo XVI, en 1572, el espíritu de persecución llegó a su apogeo con la matanza del día de San Bartolomé, que se prolongó por varias semanas después. Según cálculos, se cree que perecieron de 20.000 a 100.000 personas. ¿Se imagina usted? Clase matanza. Estas persecuciones en los países en que el protestantismo no dominaba en el gobierno no solo retardaron la marcha de la reforma, sino que en algunos de ellos, sobre todo en Bohemia y España, la aplastaron. Definitivamente la reforma, aunque ganó gran territorio, principalmente esto ocurrió al norte de Europa, en países como los escandinavos, Alemania, obviamente, donde era Martín Lutero, Suecia, y esos países al norte de Europa, pero al sur, donde están Portugal, España, Italia incluso, era un movimiento muy débil o incluso se desvaneció. Pero ya que no era posible la reconciliación entre los reformadores y la Iglesia Católica Romana, entonces luego de Ignacio de Loyola surge un señor llamado Francisco Javier que se propone comenzar misiones. Y estas misiones las va a dirigir hacia lugares más extensos como la India, China, Japón, y el propósito es ganar prosélitos. Antes que llegue el protestantismo allá, antes de que llegue la reforma protestante, nosotros vamos a conquistar esos territorios y vamos a sembrar la fe católico-romana. Los esfuerzos misioneros de la Iglesia Católica Romana deben reconocerse como uno de las fuerzas de la contrarreforma. En su mayor parte, estos esfuerzos los dirigían los jesuitas. Trajo como resultado la conversión de todas las razas nativas de América del Sur, o sea, los incas, aquí México, miren, los aztecas y gran parte del Canadá. Asimismo, en el establecimiento de grandes misiones en la India y los países circunvecinos, esto por el señor Francisco Javier, uno de los fundadores de la Orden de los Jesuitas. Era uno de los más importantes entre los fundadores de los jesuitas después de Ignacio Loyola. Las misiones católico-romanas en los países paganos empezaron un siglo antes que las misiones protestantes y aún ha aumentado grandemente el número y poder de dicha iglesia. Y ahora analicemos el famoso acontecimiento de la Guerra de los 30 años. ¿Cómo surge? ¿Por qué? ¿Y cuál fue la conclusión? ¿O cuál fue la consecuencia de esta guerra? En 1618, un siglo después de iniciada la Reforma Protestante y como resultado inevitable de intereses y propósitos opuestos de los estados reformados y católicos de Alemania, comenzó una guerra que a la larga enroló a casi todas las naciones europeas. En la historia se le conoce como la Guerra de los 30 años, porque duró 30 años. Rivalidades políticas y religiosas se vieron involucradas y estados de la misma fe a veces estaban en bandos contrarios. Escuche, estados de la misma fe a veces estaban en bandos contrarios, porque era una situación no solo religiosa, sino también política. La lucha siguió por casi una generación y toda Alemania sufrió en forma inconcebible. Al final, en el 1648, la Gran Guerra terminó con la Paz de Westfalia, que fijó los linderos de los estados católicos romanos y protestantes de la manera que han continuado hasta el día de hoy. De modo que puede considerarse que el final del periodo de la Reforma ocurrió en este movimiento, o en este momento, mejor dicho, de la Guerra de los 30 años. Así que el final de la Guerra de los 30 años marca la transición entre el periodo de la Iglesia Reformada y el periodo de la Iglesia Moderna. Vamos a decir que, como lo hemos aclarado desde hace algunas sesiones atrás, lo religioso no se puede desvincular de lo político en este contexto de la historia humana. ¿Por qué? Porque obviamente los papas, como ya hemos explicado antes, desempeñaron un rol de emperador prácticamente en la región occidental del continente europeo. Después de que ya no hubo papa, desde que cayó Roma occidental, perdón, después de que ya no hubo emperador, después de que cayó Roma occidental, el papa prácticamente vino a fungir como un tipo de emperador
Y el dominio de la Iglesia Católica Romana era un dominio no solo en lo religioso, pero en lo político. Así que esta situación de la Guerra de los 30 años, que viene a ocurrir muchísimo tiempo después, estamos hablando del siglo XVII, en realidad es simplemente como una ola, un efecto mariposa de lo que estaba desde hace tiempo atrás. Los movimientos de la Reforma y el punto de que la Iglesia tuviera una reforma protestante inmiscuyó también las raíces de lo político. ¿Por qué? Porque los reyes, las reinas, los dirigentes de los estados, de las naciones, obviamente también eran religiosos. Antes de la Reforma Protestante todos eran católicos, pero cuando surgió, obviamente, el movimiento de la Reforma Protestante, entonces también esos líderes religiosos se convierten, algunos de ellos, especialmente en el norte de Europa, y ustedes pueden ver aquí en el mapa que tenemos en la diapositiva, para resumirles, lo que está sombreado en color naranja tiene que ver con los estados que eran apoyados o que se decretaron como estados católicos romanos. Mientras que los estados o los países que están sombreados en color verde son esos países donde la reforma protestante ya había agarrado fuerza, donde la reforma protestante ya estaba establecida como parte de la política, porque incluso los mismos reyes o príncipes o líderes de estas naciones, de estos estados, ya se habían volcado hacia la reforma protestante. Ustedes pueden notar que tenemos ahí Alemania, Francia, Suecia, los países nórdicos, incluso tenemos parte del país que está al sur de Polonia. En todos esos lugares la reforma protestante ganó territorio y ya era fuerte. Y al final de la guerra de los 30 años lo que se puede ver es que, bueno, concluyamos una cosa, no nos podemos reconciliar. ¿Qué toca? Repartámonos el territorio de la manera que estamos hasta ahora. Claro que fue una lucha de 30 años en ir y venir, muerte tras muerte, pero al final, al ver que era una lucha inconcebible, lo que quedó fue tener que conformarse con el establecimiento de una división política. Y entonces, así es como surgen las religiones de naciones. Recuerde que la religión católico romana era más que todo una religión imperialista, o sea, era una religión que dominaba desde Roma, dominaba desde el centro hacia los demás países. Pero con la reforma protestante, lo primero que se propone es que las religiones sean nacionales, o sea, que en Alemania tengamos derecho a tener nuestra propia religión y no ser gobernados por la religión de Roma, que en Suecia también, que en Francia también. Entonces, estas reformas esas religiones nacionales son un resultado de la reforma protestante y por eso, como consecuencia simple, vamos a tener una guerra, que es la guerra de los 30 años, para poner fin a ese conflicto político-religioso. Si ya abarcamos el primer punto de nuestro bosquejo del capítulo 20, el tema de la contrarreforma, ahora corresponde hablar de los líderes del periodo de la reforma y la contrarreforma. De estos 6 líderes que tenemos acá, recordemos que los primeros 4 son parte directamente de la reforma protestante, aunque en realidad Desiderio Erasmo, o Erasmo de Rotterdam, se le conoce, en realidad él no fue un simpatizante de la reforma directamente, él siguió siendo católico, pero lo que él hizo, el Nuevo Testamento, la traducción del Nuevo Testamento que él hizo, dio pie, ayudó al movimiento de la reforma con Martín Lutero. Pero Juan Calvino y Juan Knox sí son directamente personajes clave y precursores de la reforma protestante, mientras que Ignacio Loyola y Francisco Javier son esa parte de la contrarreforma de la Iglesia Católica. Sin embargo, como estamos hablando del mismo periodo, entonces estos 6 personajes son importantes. ¿Cuál es el aporte de cada uno de ellos? A continuación. Hay una imagen un poco pintoresca de Erasmo de Rotterdam. Se dice que tenía una nariz muy grande y por eso algunas caricaturas lo figuran de esa manera, así, un narizón. Sin embargo, Desiderio Erasmo, que vivió desde el siglo XV hasta el siglo XVI, 1466 a 1536, nació en Rotterdam. Por eso, la forma más común en que se conoce es Erasmo de Rotterdam. Rotterdam es una ciudad de Holanda. Él nació en 1466. Fue uno de los eruditos más grandes del periodo del Renacimiento y de la Reforma.
Lo educaron y ordenaron en un monasterio, pero en el 1492 abandonó el sacerdocio y se dedicó a la literatura. En diferentes épocas vivió en París, Inglaterra, Suiza e Italia, países en los que cualquiera de nosotros quisiera vivir. Este vivió en 4 de ellos, imagínense. Pero por lo general su hogar estuvo en Basilea, Suiza. Ya antes de comenzar la reforma, era un crítico inflexible a la Iglesia Católica Romana. O sea, tenemos que pensar y entender que Martín Lutero no fue el primer personaje, no fue el primer hombre que se opuso a las ideas y a las imposiciones doctrinales de la Iglesia Católica Romana, sino que antes de él, personas como Erasmo de Rotterdam ya eran críticos de la imposición católico-romana. Esto se ve en muchas de sus obras, de ellas la que más circuló fue Elogio de la Locura. Ahí ustedes pueden ver en la imagen Elogio a la Cordura, no, Elogio a la Locura. Fue el título de una de las principales obras de Erasmo de Rotterdam. Su mayor y más valiosa obra fue su edición del Nuevo Testamento en griego en una traducción latina. A pesar de que Erasmo hizo tanto como cualquier hombre de su época en la preparación para la Reforma, nunca se unió al movimiento propiamente. Por fuera, él siguió siendo católico y criticó a los reformadores, pero era un tipo más que todo neutral, porque él era un crítico inflexible en contra de la imposición doctrinal de la Iglesia Católica Romana. Pero también era un crítico de los reformadores, entonces era un tipo era un intelectual neutro. A él simplemente lo que no le parecía de la Iglesia Católica Romana lo criticaba, y lo que no estuvo de acuerdo de los reformadores también lo criticaba. Era contemporáneo con Martín Lutero. Él era un crítico de los reformadores con tanta agudeza como lo hizo la Iglesia antigua. Murió en 1536. Si este vivió del 1466 al 1536, comparemos la fecha con Martín Lutero. 1466, 1536, 1483, 1546. En otras palabras, ellos fueron contemporáneos. Martín Lutero. Es indiscutible que la figura principal del período de la Reforma Protestante fue Martín Lutero. No fue el único reformador, pero se le conoce como el reformador más importante por su acto de valentía al clavar las tesis en la Catedral de Wittenberg. Entonces, ese hecho a él lo pone como el ícono de la Reforma Protestante, no siendo el personaje más no siendo el único importante de este periodo. El fundador de la civilización protestante nació en Eisleben en 1483, era hijo de un minero, quien con gran esfuerzo le envió a la Universidad de Erfurt. Lutero aspiraba a ser abogado, pero de repente escuchó el llamamiento para la carrera de monje y entró al monasterio agustino. Lo ordenaron al sacerdocio y pronto llamó la atención por su habilidad. En 1511 lo enviaron a Roma como un viaje misionero, un viaje de exploración, pero él regresó desencantado. Mientras él no había conocido Roma, el Vaticano, él estaba bien con su religión católico romana. Sin embargo, al conocer, cuando regresó desencantado de Roma, es porque ahí vio una mundanalidad, vio tanta maldad en la iglesia. En ese mismo año empezó su carrera de reformador atacando la venta de indulgencias o lo que se conoce como el perdón de pecados, y como ya vimos, clavó sus tesis en la puerta de Wittenberg. Eso ya lo vimos en la sesión anterior, la sesión asincrónica con nuestro hermano Carlos Blatt. Martín Lutero, cuando a él lo excomulgaron, citaron a Roma y el Papa León X lo condenó en su ausencia. Quemó la bula o decreto papal en 1520. El 18 de abril de 1521 dio su célebre respuesta a la dieta de Worms. Cuando iba de regreso a su hogar y debido a que corría el peligro de que sus enemigos lo asesinaran, sus amigos lo capturaron y lo escondieron en el castillo de Wartburg por casi un año. Aquí se dio la tarea de traducir el Nuevo Testamento al alemán. Al regresar a Wittenberg, volvió a asumir la dirección de la Reforma. En 1529 se hizo un esfuerzo
para unir a los seguidores de Lutero y de Zwinglio, Ulrico Zwinglio, pero sin éxito alguno debido al espíritu firme e inflexible de Lutero. Fue autor de muchos escritos que circularon en toda Alemania, pero el más influyente de todos fue su incomparable traducción de la Biblia. Murió mientras visitaba el lugar de su nacimiento, Eisleben, el 18 de febrero de 1546, a los 63 años de edad. O sea, Dios le permitió bastante tiempo, 63 años, para poder dar pie, abrir la puerta a este movimiento tan fuerte, uno de los movimientos probablemente más drásticos en todo el periodo de la Iglesia cristiana, el movimiento de la Reforma Protestante. Un dato interesante, un dato curioso que me gustaría compartirles, que no propone nuestro autor, que no nos comenta, es que en este año que nosotros pudimos ver aquí, que lo capturaron sus amigos para esconderlo de sus enemigos en el castillo de Warburg, en este tiempo que él estuvo traduciendo el Nuevo Testamento al alemán, fue cuando él también compuso el himno Castillo fuerte es nuestro Dios. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese precioso alabanza? Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Y si ustedes recuerdan ese canto, es una hermosa alabanza que reconoce el cuidado, la protección de Dios sobre sus hijos, y él obviamente estando allí, siendo escondido por sus amigos para ser resguardado dentro del castillo de Warburg, él logró entender una analogía de Dios como nuestro castillo de refugio. Como lo diría también el Salmo, que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y también que Dios es es el que nos esconde y nos cuida y nos esconde en el hueco de su mano. Bien, quizás el siguiente personaje más influyente e importante del periodo y de la Reforma Protestante es Juan Calvino, el teólogo más grande del cristianismo desde San Agustín. Escúchese bien, San Agustín, Tomás de Aquino y Juan Calvino son probablemente las mentes más brillantes de todo el periodo de toda la historia de la Iglesia cristiana. Nació en Noyon, Francia, el 10 de julio del 1509 y murió en Ginebra, Suiza. El 27 de mayo de 1564 estudió en París, Orleans y Bourges. En 1528 abrazó las enseñanzas de la Reforma y lo desterraron a París. En 1536 publicó en Basilea sus instituciones de la religión cristiana, que llegaron a ser la base de la doctrina de las iglesias protestantes, excepto la luterana. En 1536 huyó a Ginebra, donde vivió con la interrupción de unos cuantos años de destierro hasta su muerte. Su academia protestante, que fundó con Teodoro Beza y otros reformadores, llegó a ser uno de los principales centros del protestantismo en Europa. Las teologías calvinistas y luterana poseen características racionales y radicales que han inspirado a los movimientos liberales de los tiempos modernos, tanto en el Estado como en la Iglesia, y han contribuido poderosamente al progreso de la democracia en todo el mundo. A Juan Calvino, o de Juan Calvino, debemos la famosa doctrina de el calvinismo, o bueno, conocida como el calvinismo porque proviene de él, pero es la doctrina en la que asegura que nosotros, los que recibimos la salvación, no podemos perderla. Y que una vez que estamos salvos, evidentemente, según la interpretación de Juan Calvino del Nuevo Testamento, especialmente de pasajes de Romanos, no se puede perder la salvación por ninguna razón. La persona que es transformada por la gracia es transformada de manera tal que nunca va a renunciar a la gracia. Y si llega a fluctuar de la fe es porque no fue realmente reformado por la gracia. Otro no menos importante fue Juan Knox, que vivió del 1505 al 1572, fundador de la Iglesia escocesa, y bien se le ha llamado el padre de Escocia. Nació en el 1505 o cerca de ese año en la Baja Escocia. Recibió su educación y ordenación para el sacerdocio en la Universidad de San Andrés, pero en lugar de entrar al pastorado ejerció como maestro. No fue sino hasta que
Tenía 42 años de edad alrededor de 1547 cuando abrazó la causa de la reforma. Los aliados franceses de la reina regente lo apresaron junto a otros reformadores y lo enviaron a Francia, donde sirvió en las galeras. Sin embargo, le dieron la libertad y pasó algunos años desterrado en Inglaterra bajo el rey Eduardo VI y después del ascenso de la reina María en Europa continental. En Ginebra conoció a Juan Calvino y adoptó sus ideas, tanto en doctrina como en gobierno de la iglesia. En 1559 volvió a Escocia. De inmediato se convirtió en el líder, casi el gobernante absoluto de la reforma en aquel país. Logró que la fe y orden presbiteriana alcanzaran importancia suprema en Escocia y dirigió una reforma más radical que en ningún otro país de Europa. Juan Knox murió en 1572 mientras su cuerpo descendía a la tumba. Morton, el regente de Escocia, lo señaló diciendo: aquí yace un hombre que nunca tuvo temor, hablando de su valentía o su carácter valiente. El penúltimo que estamos estudiando en este momento es el señor Ignacio de Loyola, un español que nació en 1491 o 1495, depende de la fuente que usted consulte. Nació de una familia noble en el castillo de Loyola, de donde tomó su nombre. Hasta los 26 años de edad fue un soldado valiente, aunque disoluto, pero después de una grave herida y de una larga enfermedad, se dedicó al servicio de la iglesia. En 1534 fundó la Sociedad de Jesús, más conocida como los Jesuitas, la institución más poderosa de los tiempos modernos para la promoción de la Iglesia Católica Romana. Sus obras fueron muy pocas. Entre ellas está la Constitución de la Orden, que prácticamente no se ha alterado hasta la actualidad, y sus cartas y ejercicios espirituales, una obra que a pesar de ser pequeña ha ejercido gran influencia no solo entre los jesuitas, sino también en todas las órdenes religiosas católicas, como los franciscanos, los dominicos. Ignacio de Loyola debe reconocerse como una de las personalidades más notables e influyentes del siglo XVI. Murió en Roma el 31 de julio de 1556 y lo canonizaron en 1622. O sea, como él era parte todavía de la Iglesia Católica Romana, después de su muerte, varios años después de su muerte, fue canonizado. Por eso ellos lo conocen como San Ignacio de Loyola. Y el otro personaje cofundador de los jesuitas es el señor Francisco Javier. Nació en 1506 en la sección española de Navarra, en este tiempo un reino independiente en ambos lados de los Pirineos. Fue uno de los primeros miembros de la Sociedad de Jesús y tomó como su obra el Departamento de Misiones Extranjeras, de lo cual llegó a ser el fundador moderno. Estableció la fe católico-romana en la India, en la isla de Ceilán, Japón y otros países del lejano oriente. Comenzaba su trabajo en la China cuando murió de repente de una fiebre en 1552. Este era ya un misionero. A los 46 años de edad, durante su corta vida, efectuó la conversión de millares de paganos y siguió después de su muerte. Como resultado de sus planes y labores, los católicos romanos en el Oriente ahora constituyen muchos millones y en toda su vida Javier demostró un espíritu manso, tolerante y generoso, que ha hecho su memoria querida tanto para protestantes como para católicos. Para protestantes, porque el espíritu misionero de este señor obviamente despertó. Fue algo que despertó el espíritu misionero luego, o de manera posterior, en los movimientos reformados, en los movimientos que surgieron de la reforma protestante. Y obviamente los católicos incluso lo beatificaron y así lo conocen como San Francisco Javier. Importante recordar que él es parte de la orden de los jesuitas, así que como tal, sus misiones van a tener una característica principal. No solo pretende llevar la fe hacia estos países de la India, Japón, China, sino que incluso parte de la metodología misionera que utilizaban, era el hecho de fundar
instituir escuelas, colegios, universidades. ¿Por qué? Porque obviamente cuando yo comienzo una escuela en algún lugar, a través de la escuela puedo enseñar, puedo difundir la fe católico romana. Entonces, de esa manera, Francisco Javier fue incluso, en este sentido al menos, un poco más importante que Ignacio de Loyola, porque mientras que aquel tuvo el valor de comenzar el movimiento o la orden de los jesuitas, este tuvo el valor de esparcir la orden hacia países muy lejanos. Y como ya decíamos hace un tiempo atrás, este movimiento de los jesuitas tenía como principal característica promover, infundir la fe católico romana, no solo en los países de Europa, sino en los otros países que nosotros ya podemos ver aquí en América, en el continente americano, en países como la India, Japón, China y países del Oriente. Entonces, este señor, por lo menos a mí me inspira mucho su carácter misionero. Ustedes pueden leer mucho más sobre él y su carácter misionero en internet, en fuentes que están relacionadas con este tema. Y he aquí, hemos llegado al final del periodo de la Iglesia Reformada. Vamos a pasar a nuestro receso para que luego continuemos con el periodo de la Iglesia moderna. Sin embargo, me gustaría que si antes hay algún comentario o pregunta, por lo menos de este periodo que estamos cerrando hoy, el periodo de la Iglesia Reformada, es propiamente el tiempo para hacerlo. Si usted tiene algún comentario o pregunta, ¿qué le parece, por ejemplo, el carácter valiente de Martín Lutero, el carácter valiente de Juan Calvino, a pesar de que ellos también cometieron errores en su lucha contra lo negativo que ellos miraban y criticaban de la Iglesia Católica Romana? Ellos también vinieron a cometer errores. Y los errores son señalados por el mismo autor del libro de texto, y nosotros podemos aprender de ellos el sentido positivo de cómo quisieron restaurar la fe original, la fe nuevo testamentaria, cómo quisieron alejarse de los errores doctrinales de la Iglesia Católica Romana, pero también ellos siguieron manteniendo algo que no nos aclaró el autor. Ellos siguieron manteniendo muchos errores doctrinales. Por ejemplo, Martín Lutero estaba en contra de la indulgencia, estaba en contra de muchas cosas, pero no estaba en contra del bautismo de niños. De manera que las iglesias luteranas bautizaban niños, seguían bautizando niños. Entonces, ese el aspecto, el hecho de poder ver ambas caras de la moneda, lo que hicieron bien, pero también lo que continuaron haciendo mal, nos ayuda por lo menos a nosotros como iglesia cristiana del Señor, nos ayuda a notar que si ellos fueron valientes en poder enfrentarse a personajes poderosos, porque el Papa era un personaje poderoso, si ellos eran valientes al enfrentarse incluso contra reyes, gobernantes, nosotros también deberíamos de tener un espíritu valiente para poder mantener y defender nuestra fe. Sin embargo, hay que tener cuidado en no caer en los mismos errores que nosotros mismos señalamos. Entonces, antes de pasar a nuestro receso, y ya que todavía nos quedan algunos 4 minutos para hacer el corte del receso, el hermano Carlos Zúñiga, me parece, levantó la mano, tiene un comentario o pregunta. Su micrófono, hermano, por favor. No ha logrado encender su micrófono, hermano Carlos. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, dice que el Concilio de Trento es el corazón de la doctrina de la Iglesia Católica. Y por eso ellos defienden este concilio con Martín Lutero. O sea, que hay un gran conflicto entre Martín Lutero y la Iglesia Católica Romana. Claro. Y es debido a que lo que hace la Iglesia Católica es formular su tesis. Ella formula de una vez todo lo que es el campo de la doctrina de la Iglesia Católica Romana. Y le voy a decir cuál era la doctrina que ellos estaban defendiendo. En primer lugar,
ellos están defendiendo el sacramento, los 7 sacramentos, que son el bautismo, el sacramento de la confirmación, el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la extrema unción y el sacramento de las órdenes sagradas. O sea, ese es el corazón de la doctrina de la Iglesia Católica. Y Moderno. es lo que estaba en contra Martín Lutero, que esta cosa no era para que la Iglesia Católica la hiciera funcionar. O sea, que eso debía desaparecer. Y ese es el gran conflicto que tenía Martín Lutero. Por eso a él lo excomulgan, porque este hombre no le sirve a la Iglesia Católica, porque está en contra de los principios doctrinales, que es el corazón de la doctrina católica romana. Gracias, hermano. Gracias a usted por su comentario y ese dato. Es importante recordar que Martín Lutero no es un agente externo de la Iglesia Católica, sino que él era un monje de la Iglesia Católica. Y que ya dijimos, cuando pasamos por él, que al ser enviado a un viaje de exploración a Roma, hacia el Vaticano, él lo que regresa es desencantado, porque él tenía una vida monástica, él tenía una vida bastante austera, él tenía una vida en la que él buscaba su santidad, y cuando llegó a Roma y lo que vio fue una mundanalidad brutal, cuando lo que vio fue opulencia material, cuando lo que vio fue de parte de los principales líderes de la Iglesia Católica Romana, lo que él ve es un interés principalmente por lo material. De manera que, por ejemplo, las indulgencias solo eran el vehículo para enriquecer a la Iglesia Católica Romana. Era porque ellos querían construir grandes catedrales, que de hecho lo hicieron. Hasta el día de hoy, si usted viaja a esos países europeos, usted va a encontrar unas basílicas y unas catedrales preciosísimas. ¿Y no se ha preguntado alguna vez cuánto costaron esos edificios? ¿Cuánto costó la construcción de todos esos edificios? Bueno, todo eso se hizo con el dinero de la indulgencia, las ventas de indulgencia. ¿Y qué era la venta de indulgencia? Bueno, si usted quiere que su familiar no vaya al purgatorio, si usted quiere que su familiar no sea condenado, entonces, perdón, recuerden que tenemos la doctrina del purgatorio en este momento, y lo que enseña es que el Papa tiene tanta autoridad no solo en la tierra, pero también dentro del purgatorio. Entonces, el purgatorio es una especie de limbo que queda entre el cielo y el infierno. Y si usted tiene un familiar que se ha muerto y usted dice, mi familiar no vive en la fe católica, entonces usted tiene temor que se condene en el infierno. Así es como surge la doctrina del purgatorio, para que el Papa, por la venta de indulgencia, le vende a usted una indulgencia y él va a través de una oración y saca del purgatorio a su familiar y le puede dar lo puede eximir de sus culpas, de sus pecados, de manera que él pueda salvarse. Entonces, ¿qué familiar no quisiera hacer algo así por su familiar muerto? Sobre todo si usted se le murió a alguien muy querido y usted dice, no murió en Cristo. Si la doctrina del purgatorio fuera cierta y todo lo que ellos proponían fuera cierto, entonces su opción sería comprar una indulgencia para poder rescatar a su familiar. Sin embargo, ya nosotros sabemos que eso no es posible. Bíblicamente eso no es posible. Ahora, usted se preguntará, ¿por qué la Iglesia Católica Romana lograba enseñar y que la gente creyera todas estas falsas doctrinas? Es muy sencillo. La gente tenía una ignorancia brutal, una ignorancia grandísima de la Escritura. La Biblia no se leía, no se promovía la lectura de la Biblia. Entonces, si la gente es ignorante, si la gente no sabe lo que cree, cualquier cosa que yo le diga en base o argumentando que es de la palabra de Dios, la gente lo va a aceptar, la gente lo va a creer. Entonces, el error de este periodo es que la gente no tenía una lectura de la Biblia, no tenía un conocimiento de la Biblia, así que los que sí comienzan a estudiar la Biblia, como Martín Lutero, comienzan a ver evidentemente los errores de la iglesia a la que ellos pertenecen. Por eso es que Erasmo de Rotterdam, anterior a Martín Lutero, también era un fuerte crítico de la misma Iglesia Católica Romana, porque eran personas que sí se dedicaban al estudio de la Biblia,
Y entonces, al leer la Biblia, ellos se daban cuenta que muchas cosas que la Iglesia Católica enseñaba no estaban en la Biblia. Entonces, ¿por qué tenemos que creer esto si no está en la Biblia? Decían ellos. Y así es como surge y comienza este movimiento de la Reforma Protestante. Pero muchas gracias, hermano Carlos Zúñiga, por el comentario, por añadir ese dato. Sí, el Concilio de Trento es buscar la respuesta que vamos a dar ahora para defender nuestra fe. Bueno, Martín Lutero clavó 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Ahora nosotros tenemos que responder a eso. ¿Cómo vamos a responder? ¿Qué vamos a responder? ¿Cómo vamos a defender nuestra fe? Y así es como el Concilio de Trento fue un concilio muy largo, ya decíamos que duró casi 20 años, presidido por 4 distintos papas, y el objetivo de ese concilio era defender las bases doctrinales de la Iglesia, bueno, de los errores doctrinales de la Iglesia Católica Romana. Otro comentario, si no pasamos a nuestro receso. Hermano. Empezar a la segunda sesión. Hermana Alba. Bueno, voy a hacer una pregunta, ¿no? Bueno, no sé si es ignorante lo que voy a decir o es que yo no he escuchado, no he puesto mucha atención. Mi pregunta es, ya se habló de la iglesia primitiva, que fue perseguida y de todo. En todo esto que hemos estudiado, en todo esto que hemos escuchado de las persecuciones, bueno, todo lo que se ha visto, ¿qué hizo la iglesia del Señor? ¿Qué función? Porque voy a hablarlo así, hay muchas personas que incluso le preguntan a uno de que la iglesia del Señor pues desapareció, ¿verdad? Y sabemos que eso no es así, porque si hubiese sido así, donde dice nuestro Señor Jesucristo, que en Mateo 16, no sé si estoy equivocado con el texto bíblico, que yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las llaves del Hades. Entonces, ahí pues Cristo está reafirmando que su iglesia sobrevivió por siempre y desde siempre hasta el día de hoy, ¿verdad? Otra cosa que dicen, ¿verdad? Que eso de los protestantes, todas estas religiones que usted está explicando ahorita, ¿cómo es? Bueno, los protestantes salieron de las divisiones de la iglesia, por decir algo, ¿verdad? Entonces, esa era mi pregunta, hermano. No sé si me explico o si me entendió. Su pregunta, hermana Alba, es la pregunta más acertada que podríamos haber tenido en todo o a lo largo de este curso. Yo estoy seguro que usted no es la primera que se hace esa pregunta, pero es la primer valiente que se atreve a hacer la pregunta. Porque es una pregunta tan válida y yo quisiera responder a esa pregunta de la mejor manera posible sin ser malentendido. Cuando nosotros estudiamos, y aquí mi humilde respuesta, hermana Alba, y a todos los que se han hecho esa pregunta, y esto que voy a decir no tiene en ninguna manera el propósito de hacer dudar de su fe. Usted no tiene que dudar de su fe en lo absoluto, ni yo dudo de mi fe en lo absoluto por lo que voy a decir ahora, pero vamos a aclarar los términos. Cuando Dios fundó la iglesia, Él la tenía en su mente. Dios tenía concebida la iglesia en su mente y cuando Él fundó su iglesia, cuando Cristo funda su iglesia a través de la era del Espíritu o con la venida del Espíritu en Pentecostés, tenemos que creer por fe, pero de manera racional, de manera inteligente, que el hecho de que Dios es el fundador de la iglesia y el garante de que la iglesia subsista hasta el final de los tiempos, eso nos ayuda a aceptar que de alguna manera el espíritu, la naturaleza de la iglesia del Señor, la iglesia verdadera, no desapareció nunca. Pero jamás. Sin embargo, históricamente hablando,
cuando nosotros estudiamos el curso de los siglos, siglo tras siglo, nosotros comenzamos con estudiando la iglesia en Jerusalén. Cuando comenzamos este curso, allá estaban nuestros ojos, en Jerusalén, la iglesia apostólica. Luego nos movimos hacia el periodo de la iglesia perseguida. Y ahí ya estamos hablando de la iglesia en Asia Menor, de la iglesia, incluso nos movimos al periodo de la iglesia medieval, la iglesia en el norte de África, en Etiopía, en Cartago, la iglesia ya entrando a Europa. Pero como institución humana, cabe aclarar, como institución humana, esa iglesia se fue poco a poco convirtiendo la institución humana, no estoy hablando de la iglesia del Señor, del espíritu de la iglesia del Señor, sino que la institución humana compuesta por hombres, usted y como yo, se fue degenerando al pasar de los siglos poco a poco, a tal punto que cualquier historiador, cualquier libro de historia de la iglesia que usted lee, cae y pasa del siglo primero con los ojos puestos en Jerusalén y pasando por los siglos hasta que llegamos a un punto en el que lo que estamos estudiando es la iglesia católica romana. Para luego, con algunos siglos después, el espíritu, la naturaleza de la iglesia del Señor, que no está conforme, que no se puede contener en una institución humana, el espíritu persigue a personajes como los que estamos estudiando ahora para hacer regresar a la naturaleza original de la iglesia. Pero los reformadores también continuaron en errores doctrinales y también continuaron en prácticas incorrectas. Ellos también mataron. Juan Calvino fue un acérrimo perseguidor, ellos también mataron. Ellos también cayeron en errores como los que ellos mismos criticaban. Sin embargo, por lo menos para nosotros, y de manera, podríamos así decirlo, humana, surge un movimiento más adelante, ya en Estados Unidos, un movimiento que se va a conocer como el movimiento de... ¿Quién lo está pensando? Restauración. El movimiento de la restauración. Este movimiento de restauración solo nos hace ver que lo que Dios había profetizado sobre su iglesia, o lo que había sido profetizado sobre la iglesia, de que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella, que en realidad las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no es una profecía sobre la perpetuidad de la iglesia, sino sobre el carácter, ¿cómo podríamos decir? El carácter activo de la iglesia, ganando o salvando gente del infierno. Pero el punto es que sí o sí nosotros creemos que, por ejemplo, la profecía de Daniel capítulo 2 determina que la iglesia iba a ser un movimiento surgido por Dios, encendido por Dios, que iba a irrumpir en la historia de la humanidad y que iba a ser para siempre. Pero el hecho de que fuera a ser para siempre no significa que en algún momento de la historia humana ese movimiento humano o esa institución humana no se degenerara, no se corrompiera, no ocurriera algo que trastornara la naturaleza original de la iglesia. Pero como el espíritu de iglesia del Señor estaba allí, entonces nosotros por lo menos yo soy del ala de la iglesia de Cristo que cree que el movimiento de restauración que surgió en el siglo XX en Estados Unidos, con estos señores Alexander Campbell, Barton Stone, Thomas Campbell, el papá de Alexander, son personajes que vamos a tener que estudiar ese movimiento aquí, no en este curso, ya se sale de nuestras manos de este curso, pero vamos a tener que estudiar sobre el movimiento de restauración en algún momento, para que nosotros entendamos, hermano, que la iglesia del Señor como institución humana no le podemos dar, no hay ningún libro que usted consulte que le diga, por allá en aquel país o por allá en aquel lugar había un pequeño grupo de la iglesia verdadera. Porque eso sería pensar en la iglesia del Señor solo de manera muy humana. Más bien para mí el carácter divino de la iglesia resalta en el hecho de que el espíritu de mantener la creencia, la fe sincera, la fe auténtica, la fe original del Señor, resalta
en que a pesar de los vejámenes, a pesar de la persecución, a pesar de las grandes distorsiones de la historia, a pesar de cómo vino en declive esa institución humana, a pesar de todo eso, allá en el siglo XX surge este movimiento de restauración y que va a dar un nuevo inicio a la Iglesia del Señor de manera humana, o sea, como institución. Y oficialmente hay una fecha que data a la Iglesia de Cristo o a las iglesias de Cristo en Estados Unidos de manera oficial porque es reconocida dentro de la Constitución, pues, del Estado. No recuerdo ahorita la fecha, pero es un año en el siglo XX. Obviamente eso no significa que la Iglesia de Cristo comenzara en el siglo XX, solo que el movimiento de restauración, el cual se hizo necesario por todo esto que hemos estado estudiando hasta el día de hoy, pero ese movimiento simplemente resalta el carácter divino de la iglesia, el hecho de que la iglesia no iba a desaparecer, porque todavía no ha ocurrido el final de los tiempos. Y la iglesia del Señor va a prevalecer como sea y donde sea, aunque Amén. usted hoy esté fiel en el Señor y luego mañana usted fluctúe de la fe, aunque todos nosotros hoy dejáramos de ser cristianos, eso no significa que la iglesia del Señor va a dejar de existir. Como humanos o como institución humana, la iglesia puede perecer en algún momento, puede verse tergiversada, puede verse contaminada, pero el espíritu siempre va a estar en el corazón de alguna persona y se va a encender la llama nuevamente, no importa por dónde o no importa en qué fecha. Si me doy a entender, pero creo que hay un par de manitos levantadas. El hermano Carlos Gulate y alguien más había levantado la mano. Sí, Juan Carlos. La pregunta de la hermana Alba va a suscitar muchos comentarios. Por favor, siéntanse libres de hacerlos. Bueno, no es un comentario, en realidad solamente voy a decir una verdad. Hermano, está claro en el Nuevo Testamento que el garante de la existencia y continuidad de la iglesia es el Espíritu Santo, por medio de la Escritura, no un grupo de seres humanos. Cuando un grupo de seres humanos se constituye como autoridades garantes de la existencia de la iglesia, ya se convirtieron en una denominación. Exacto. Ya están actuando como una institución religiosa X o Y. Y eso es lo que ha estado pasando. Cuando hay un grupo de hermanos, de hombres, de un lugar cualquiera, ¿verdad? En cualquier país del mundo, que se cree que son los garantes, o sea, los que realmente tienen la verdad, ya ellos están convirtiéndose en denominación y está discriminando, están haciendo el trabajo que le toca al Espíritu Santo hacer. Exactamente para eso es este instituto, para quitar de la mente nosotros esas creencias de que la iglesia tiene que tener una existencia, ¿me entiende? Garantizada por una estructura de seres humanos. Cuando Jesús dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, la idea que está dando a entender ahí es que el Hades es donde están los muertos, donde están los perdidos, y que esas puertas del Hades, que son las que la iglesia en su avance va a destruir y está destruyendo. En la medida que la iglesia avanza en contra de las puertas del Hades, presenta a la iglesia como atacante, no como a la defensiva. La iglesia no está defendiéndose de las puertas del Hades, la iglesia está atacando las fuerzas del Hades. Y eso no ha dejado de suceder desde que el apóstol Pedro, ¿verdad? Lanzó su discurso allá en Pentecostés hace 2000 años casi. Entonces es importante entender qué significa eso. La iglesia nunca ha desaparecido, siempre ha existido, pero no en ninguna denominación, ¿verdad? Sino que Dios puede haber usado incluso a estos reformadores, ¿verdad? A estos restauradores, entre comillas, Alexander Campbell y todos ellos, ¿verdad? Stone y varios más ahí, pero no son garantes, ellos no son garantes de la verdadera iglesia, ¿verdad? El garante es el Espíritu Santo. No sé si será muy idealista mi intervención, ¿verdad? Pero
pero creo que como dice la palabra, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y como dice también en 1 Corintios 3, dice que yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni Apolos ni Pablo son algo, sino Dios que da el crecimiento. Fundamento mi intervención con esos 3 pasajes. Perfecto, hermano Carlos, muchas gracias y agradezco específicamente la parte en donde podemos resaltar que no es un grupo de personas, no es un grupo de hombres que se dicen líderes de la iglesia en tal o cual país, los que son los garantes de que la iglesia continúe. Porque cuando eso ocurre, entonces ya venimos a ser una institución humana. Y como institución humana, podemos caer en cualquier error y en cualquier degeneración de la verdad del Señor. La iglesia, como ente espiritual y como garante del Espíritu Santo de ella a través de la Biblia, subsistió a través de todos los siglos, aunque no podamos marcar en este o en tal ciudad, en esta o en cual fecha. Lo que sí podemos aceptar es que el Espíritu Santo se encargó de mantener el espíritu de la palabra de Dios encendido en el corazón de algunas personas, y en ese proceso iba a utilizar personas humanas, iba a utilizarlas para que de alguna manera la obra del enemigo no viniese a ser mayor que la obra del Espíritu Santo. Nosotros tenemos movimientos como la Reforma Protestante, movimientos como el Movimiento de Restauración, aunque para garantizar lo que acabamos de decir, de que en realidad quien asegura y garantiza la perpetuidad, la continuidad de la iglesia es el Espíritu Santo y no personas humanas, tenemos el ejemplo de que hay datos históricos antes del movimiento de restauración del siglo XX en Estados Unidos. Antes de eso, ya había indicios de la naturaleza del movimiento de restauración, no solo en Estados Unidos, pero en algunos países de Europa, especialmente de donde vinieron los colonizadores de Norteamérica, a Norteamérica. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con eso? Que el Espíritu Santo se valió de personas, hombres o mujeres, en algún momento de la historia, de toda esta historia de la iglesia cristiana que estamos estudiando, para garantizar que su palabra iba a sobrevivir en el corazón de las personas a la perpetuidad. Y por lo menos en el siglo XXI en el que estamos ahora, todos nosotros podemos creer en la palabra de Dios mediante la obra del Espíritu Santo en nosotros. Si usted y yo comenzamos a leer la Biblia, podemos creer, tenemos el acceso libre a la Biblia y podemos creer en lo que estamos leyendo. Y como les decía, aunque todos ustedes y yo dejásemos de ser cristianos el día de hoy, y aunque todos los que estamos en la iglesia de Cristo el día de hoy dejásemos de creer en la Biblia, eso no va a significar que la iglesia deje de existir. Porque la iglesia es una institución divina, no una institución humana. Entonces, hermana Alba, esperamos haber por lo menos, si no respondido a cabalidad su curiosidad, por lo menos haber despejado un poco la duda. Vamos a pasar a nuestro receso de 5 minutos. Por favor, permítame tomar agua y gracias, luego regresamos hermano, para la segunda parte de esta sesión. Sí, muchas gracias. Fue una pregunta, ¿verdad? Una inquietud. A veces es bueno hacer las preguntas y no quedarse con ellas, ¿verdad? Yo Así soy es. así. Y me imagino que muchos, pues, hemos visto a lo largo de este curso que usted nos está dando, nos hemos hecho esta pregunta porque no se había dado esa aclaración, esa explicación que usted acaba de dar, ¿verdad? Pero gracias, hermano, sí, le agradezco. Ya tenía esa inquietud, ¿verdad? Yo soy así, soy muy inquieta y me gusta preguntar. Dios me le Aquí bendiga. decimos en Nicaragua, el que pregunta saber quiere. Así que preguntar es tan válido como responder. Nos vemos en 5 minutos. Son las 12:22, 12:27. El hermano Jorge Cambronero en el chat dice: yo pienso que la iglesia de Cristo se ha mantenido como oculta. Cuando yo les digo, y supongo cuando le dicen las personas que pertenecen a la iglesia de Cristo, muchos le dicen cuál es esa. Ya sabemos que no se trata de nombre. Carlos, Dios le bendiga. Hermano Santos, bendiciones.
Amigo, manejando. es que no había conectado porque estaba ahí haciendo otros trámites, que estamos en campaña aquí en Barrio Mejía, La Ceiba. Así vi la publicidad. Estamos orando por esa campaña. Dígale a los hermanos ahí en el barrio Mejía, a nuestro hermano Juan Vargas, a Cristian, me lo saluda. A Juan Nelson y a Cristian, allá andan. Ahí sí, me lo saluda. Que estamos orando por la campaña, que Dios traiga fruto. Parece que esta es la fecha de campaña para las iglesias de Cristo, porque aquí en Managua también hay varias congregaciones en campaña. De hecho, hoy, por favor, oren por este siervo inútil, porque ahorita estoy con ustedes en esta clase. Vean bien. En la noche tengo que predicar en una campaña evangelística. Mañana me corresponde dar la clase dominical aquí en Las Agüitas. Luego me muevo a otra congregación para predicar el sermón. Y luego regreso a Las Agüitas para un seminario de oración que tenemos. Entonces, este fin de semana me tocan 5 actividades. Hay trabajo. Entre seminario, prédica, clase. Pero... Y anoche tocó la prédica mía, ahí busquen los líderes y predicadores de Atlántida. Ahí perfecto. Me los saluda a todos ellos. Dígale que los extrañamos mucho. Igualmente, bueno, aquí estamos ya pendientes en la línea. Gracias por estar conectado, mi hermano. Ok, entonces vamos a continuar con la segunda parte de nuestra sesión del día de hoy. Hermano Roque, mantenemos la opción de compartir pantalla, ¿verdad? A ver, sí, ahí está. Estábamos diciendo que hemos concluido el quinto periodo general, la Iglesia Reformada, que iba del 1453 al 1648. Yo quiero que ustedes recuerden, por favor, que estos periodos son marcados por fecha. Esa fecha, tal vez usted no las tenga que memorizar. Sin embargo, es bonito manejar esos datos. Por ejemplo, ya decíamos que el periodo de la Iglesia Apostólica va del 30, que fue el año de la fundación de la Iglesia, con el día de Pentecostés, hasta el año 100 después de Cristo, que más o menos se marca la muerte de San Juan, o la muerte de Juan Apóstol. Del año 100 al año 313 tenemos el periodo de la Iglesia perseguida, que es desde la muerte de Juan Apóstol hasta el edicto de Constantino. Del año 313 al 476 tenemos el periodo de la Iglesia imperial, que va desde el edicto de Constantino hasta la caída de Roma, hablando de la caída de Roma occidental, o la caída del Imperio Romano occidental. En el 476 cae la ciudad de Roma. La Iglesia medieval va del 476, que es la caída de Roma, hasta el 1453, que es la caída de la segunda capital del Imperio Romano, Constantinopla, o más bien en este momento se le va a conocer como el Imperio Bizantino. Del 1453 al 1648, que es el fin de la Guerra de los 30 años, tenemos el periodo de la Iglesia Reformada, para comenzar el periodo de la Iglesia Moderna desde 1648 hasta nuestros días, obviamente. Entonces, nos movemos de este periodo a este periodo. Y el bosquejo que proponemos para el estudio del capítulo 21 es movimiento puritano, o sea que ahora en este capítulo 21 lo que vamos a estudiar son los movimientos que surgieron de la Reforma Protestante. Ok, la Reforma Protestante dio lugar a qué movimientos, a qué iglesias, no solo a la iglesia luterana, sino que dio origen a movimientos como el movimiento puritano, el avivamiento wesleyano, el movimiento racionalista y el movimiento anglo-católico. Veamos algunas características como el origen, divisiones, supremacía, resultados. El movimiento puritano. En nuestro estudio del periodo moderno, los últimos 2 siglos y medio, nuestra atención se dirigirá especialmente a las iglesias que surgieron de la Reforma Protestante. La Iglesia Católica Romana ha seguido su propio camino, aparte por completo del mundo protestante, y está fuera de nuestro horizonte por ahora. O sea, hemos venido enfocados en la Iglesia Católica Romana porque es la institución que estamos siendo, pero como ahora surge el movimiento protestante, vamos a desviar la atención de la Iglesia Católica Romana, aunque esta no dejó de existir, continuó su camino hasta el día de hoy, no sabemos. Pero ahora nos vamos a enfocar en el otro movimiento, la otra ramificación, lo que surge
de el movimiento protestante o la reforma protestante. Nuestro propósito será trazar de forma breve ciertos movimientos importantes que desde la reforma influyeron sobre todo en países protestantes como Inglaterra, Alemania septentrional y Estados Unidos. Poco después de la reforma, 3 diferentes grupos aparecieron en la iglesia inglesa. El elemento romanista, que buscaba amistad y nueva unión con Roma; el anglicano, que estaba satisfecho con las reformas modernas llevadas a cabo bajo el rey Enrique VIII y la reina Isabel; y el grupo radical protestante, que anhelaba una iglesia igual a la establecida en Ginebra y Escocia. Este último grupo llegó a ser conocido como los puritanos, alrededor del 1654. Estamos hablando del siglo XVII. El movimiento puritano, en la lucha entre Carlos I y el Parlamento, los puritanos fueron los campeones de los derechos populares. Al principio, el grupo presbiteriano llegó a dominar. Por orden del Parlamento, una asamblea de ministros puritanos celebrada en Westminster en 1643 preparó la Confesión de Westminster y los dos catecismos, considerados por tanto tiempo como los ideales presbiterianos y congregacionalistas. Durante el gobierno de Oliver Cromwell, en 1653 a 1658, triunfó el elemento independiente o congregacionalista. Con Carlos II, de 1659 a 1685, los anglicanos asumieron otra vez el poder y se persiguieron a los puritanos por no conformistas. Después de la Revolución de 1688, se reconocieron como disidentes de la Iglesia de Inglaterra y obtuvieron derechos como organizadores separados, fuera por completo de la Iglesia establecida. Del movimiento puritano surgieron 3 iglesias. Mire qué importante, porque ahora sí comenzamos con puntos de conexión conocidos para nosotros. Del movimiento puritano surge la iglesia presbiteriana, congregacionalista y quizás los más conocidos para nosotros, los bautistas. Ahora vamos un poco del avivamiento wesleyano. En la primera mitad del siglo XVIII, las iglesias de Inglaterra, la oficial y la disidente, cayeron en un estado de decadencia. Los servicios religiosos eran formalistas y fríos, con una creencia intelectual y una falta de poder moral sobre el pueblo. Un grupo de predicadores sinceros, dirigidos por los hermanos Juan y Carlos Wesley, en otras palabras, Juan Carlos Wesley y Jorge Whitefield, despertaron a Inglaterra de ese estado. De estos, Whitefield era el más poderoso predicador. Conmovía el corazón de miles de personas, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Carlos Wesley era el poeta sagrado, cuyos himnos han enriquecido toda colección desde su día, pero Juan Wesley fue sin duda alguna el indiscutible líder y estadista del movimiento. Por eso, cuando hablamos de este movimiento, a quien más reconocemos o quien más se nombra es Juan Wesley. Sin embargo, Carlos Wesley también era fue uno muy importante, y me di a la tarea de tratar de buscar, porque como aquí dice que él era un poeta sagrado y cuyos himnos han enriquecido toda colección de su día, yo me di a la tarea de buscar en internet algunos himnos de Carlos Wesley, algunos himnos compuestos por él, y lamentablemente no reconocí ninguno. Algunos de los que se enlistaban como los más conocidos, los más famosos, ni siquiera eso yo pude reconocer. Por eso yo tenía la idea como de traerlos acá a la lección y poder entonarlos con ustedes, pero no hubo ninguno que yo mismo reconociera, pero yo no me sé muchos cantos. Entonces de pronto ustedes sí pueden buscar en internet los himnos de Carlos Wesley y tal vez ustedes sí reconocen algunos de ellos. Me llamó la atención sí que era un compositor de himnos. A los 35 años de edad, Juan Wesley, mientras desempeñaba las funciones de clérigo anglicano, halló la realidad de una religión espiritual entre los moravos, un cuerpo de disidentes de la iglesia luterana. En 1739 empezó a predicar el testimonio del espíritu con un conocimiento interno personal y formó sociedades con las que aceptaban su enseñanza. Al principio estas sociedades las dirigían líderes de clases, pero más tarde Wesley convocó un cuerpo de predicadores laicos para que llevaran sus doctrinas y relataran su experiencia en todo lugar, en la Gran Bretaña y en las colonias estadounidenses. A sus seguidores muy pronto se les llamó metodistas. De aquí viene el nombre de las iglesias metodistas.
A sus seguidores muy pronto se les llamó metodistas y Juan Wesley aceptó el nombre. En Inglaterra se les conoció como metodistas wesleyanos y antes de su muerte constituían muchos millares. ¿Por qué se le conoce como metodistas? ¿Quién sabe? ¿Quién podría comentar si sabe por qué a estas iglesias del movimiento wesleyano se le conoce como metodistas? No es algo que comente el autor de nuestro libro, pero es algo que vale la pena comentar. ¿Alguien conoce en su ciudad alguna iglesia metodista y conoce las características doctrinales de esta iglesia? Bueno, si no, a estas iglesias se les conoce como metodistas porque de alguna forma, aquí dice, por ejemplo, que Juan Wesley empezó a predicar el testimonio del Espíritu como un conocimiento interno personal y formó sociedades con las que aceptaban sus enseñanzas. El punto es que el estilo de vida que propuso Juan Wesley buscaba la dirección del Espíritu Santo. Y esa dirección, o el hecho de querer vivir en el Espíritu, lo buscaban a través del método. ¿Cuál método? Bueno, levantarse muy temprano en la madrugada para orar, tratar de tener una vida bastante santa a través de algunas prácticas o a través de alguno, podríamos decir, un estilo de vida. Entonces se le conoce como metodista porque ellos buscan la dirección del Espíritu a través de un método. ¿Cuál es ese método? Bueno, el método de una disciplina, algunas prácticas diarias que se convierten en hábitos, como levantarse temprano, orar constantemente, leer la Biblia de manera regular, disciplinada, y todos esos ejercicios espirituales que nosotros también hacemos, pero ellos dicen, bueno, ¿a qué hora se tendría que levantar un cristiano? ¿Cuál sería una buena hora a la que un cristiano se tendría que levantar para buscar la conexión con Dios? Bueno, alguien puede decir a las 6 de la mañana es una buena hora. Otro puede decir, no, tiene que ser más temprano a las 5 de la madrugada. Otro puede ser, no, a las 4 de la madrugada cuando el sueño está profundo, tenemos que dominar el cuerpo con el espíritu. Y entonces, poco a poco, fueron buscando un método para tratar de encontrar su conexión con el Espíritu Santo. Entonces, por proponer un método, decir, bueno, así, haciendo esto y aquello, usted puede lograr su conexión con el Espíritu Santo. Por ese estilo de predicación, ese estilo de enseñanza, o por esas enseñanzas, es que a este movimiento se le conoce como las iglesias metodistas. Cabe aclarar o señalar que el movimiento wesleyano despertó a un nuevo poder la vida cristiana entre clérigos y disidentes. También condujo a la creación de iglesias metodistas bajo formas variadas de organización en muchos países. En el continente americano, al principio del siglo XX, los miembros en lista de los metodistas ascendían a más de 6 millones. Ningún líder en la iglesia cristiana ha obtenido tantos seguidores personales como Juan Wesley. Wow, 6 millones de creyentes en este movimiento. Ahora hablemos un poco de uno de los movimientos más interesantes que surgen en este periodo de la iglesia moderna. La reforma, como ya decíamos, la reforma fue surgió bajo un contexto renacentista. Entonces, después del movimiento renacentista viene el movimiento de la Ilustración. Entonces, ahí es como que la reforma estableció el derecho del juicio privado en cuanto a la religión y a la Biblia. Aparte de la autoridad sacerdotal o de la iglesia, un resultado inevitable se obtuvo. Mientras algunos pensadores aceptaron las ideas antiguas de la Biblia como un libro sobrenatural, otros empezaron a considerar la razón como la autoridad suprema y a demandar una interpretación racional y no sobrenatural de la escritura. A los estudiantes que seguían la razón en detrimento de lo sobrenatural se les llamó racionalistas. Los gérmenes del racionalismo existían en Inglaterra y Alemania desde principios del siglo XVIII, con la era de la razón. Pero su actividad como un movimiento distinto en la iglesia empezó con Johann Semler, de 1725 a 1791. Vivió este señor.
El espíritu racionalista creció hasta que a casi todas las universidades de Alemania las dominó el racionalismo. Esto llegó a su apogeo con la publicación de la vida de Jesús por Friedrich Strauss en 1835, procurando demostrar que el relato de los evangelios eran mitos o leyendas. Esta obra la tradujo George Eliot, Mary Ann Evans, en 1846 y obtuvo amplia circulación en Inglaterra y en Estados Unidos. Los tres grandes líderes que en el siglo XIX tornaron la corriente del pensamiento de lo racional a lo ortodoxo fueron Schleiermacher en 1768 y 1834, a quien con justicia se le ha llamado el más grande teólogo del siglo XIX, Ninder de 1789 a 1850 y Tholuck de 1790 a 1877. La erudición racionalista despertó un nuevo espíritu de investigación, llamando a muchos teólogos e intérpretes bíblicos a salir en defensa de la verdad. Bueno, y como este señor que se estudia en libros de teología, Schleiermacher, tenían que de alguna forma mantener la fe en Dios a pesar o a través de la razón. Y aquí surge un movimiento muy interesante, un movimiento conocido como anglo-católico, o sea, un movimiento católico en Inglaterra, en la iglesia inglesa. Alrededor de 1875 surgió una tendencia en las iglesias de Inglaterra que levantó fuerte controversia y en sus variados aspectos recibió diferentes nombres. Por su propósito le llamaron movimiento anglo-católico. Debido a la universidad donde surgió se le llamaron movimientos de Oxford. Por su crecimiento mediante la publicación de 90 tratados numerados por diferentes escritores que expusieron sus ideas, recibió el nombre de tractarianismo. Y por uno de sus principales exponentes se le llamaba, sobre todo sus oponentes, movimientos puseyistas o puseísmo. En otras palabras, al movimiento anglo-católico se le conoció como anglo-católico o movimiento de Oxford o el tractarianismo o puseísmo o puseísta o movimiento puseísta. Todo en dependencia de bajo dónde surgió o por quién surgió. Este movimiento se trataba de un esfuerzo por separar a la Iglesia de Inglaterra del protestantismo y restaurar a las doctrinas y prácticas de los primeros siglos, cuidando la Iglesia cristiana cuando la Iglesia cristiana era una y no necesitaba reforma. Los líderes del movimiento fecharon su principio con la publicación en 1827 del Año Cristiano, de Juan Keble, una serie de poemas que despertaron un nuevo interés en la Iglesia. El verdadero principio, sin embargo, fue un sermón que Keble predicó en julio de 1833 en Santa María, Oxford, sobre apostasía nacional. Enseguida empezó a aparecer una serie de interesantes tratados de actualidad sobre la forma de gobierno, doctrinas y adoración de la Iglesia inglesa, y continuaron desde 1833 hasta 1841. Aunque Keble inspiró el movimiento y simpatizaba por completo con él mismo, su líder fue Juan Enrique Newman, quien escribió muchos de los tratados de la actualidad y cuyos sermones desde el púlpito de Santa María eran la presentación popular de la causa. En otras palabras, este movimiento anglo-católico lo que busca es, buscaba restaurar la doctrina y prácticas de los primeros siglos, de cuando la iglesia no necesitaba reforma. Desde ya este movimiento anglo-católico de alguna manera es como o tiene como la característica de lo que más adelante se va a conocer en Estados Unidos como el movimiento de restauración. ¿Por qué? Es el hecho de regresar al Nuevo Testamento, es el hecho de el principio restaurador es regresemos a la iglesia del Nuevo Testamento. No regresemos a la iglesia allá en el siglo XV, no regresemos a la iglesia allá en Europa, no regresemos a la iglesia allá en tal o cual ciudad, sino regresemos a las bases, la naturaleza, las características de la iglesia del Nuevo Testamento. Porque si la iglesia originalmente surge, según el relato del Nuevo Testamento, surge en Jerusalén, allá en el siglo I, con el Espíritu Santo moviéndose para la salvación de los perdidos, entonces
el principal cometido, el principal interés no debería ser restaurar ni la iglesia reformada, ni la iglesia católico romana del siglo tal, sino que sería restaurar a la iglesia del Nuevo Testamento. Hasta ahora entonces nosotros hemos abarcado en el capítulo 21 el movimiento puritano, el avivamiento wesleyano, el movimiento racionalista y el movimiento anglo-católico. En esto concluye el capítulo 21, que es el segundo capítulo que correspondía estudiar a la sesión de hoy, para abarcar lo que era parte de la iglesia moderna, o el periodo de la iglesia moderna, desde el final de la guerra de los 30 años hasta nuestra actualidad. La siguiente sesión va a continuar con este periodo de la iglesia moderna para continuar moviéndonos más que todo del... Permítame. En esta sesión el propósito es más o menos movernos del continente. Ya hemos mencionado Estados Unidos o Norteamérica en esta sesión, pero ya en la siguiente sesión nos vamos a mover directamente de Europa y cómo esos movimientos, los movimientos que acabamos de mencionar ahora, el wesleyano, bueno, ya ustedes escucharon la iglesia bautista, los puritanos, las congregacionalistas y todas esas iglesias, como es que en este periodo de tiempo estaban comenzando los colonizadores europeos a venir al continente en la parte norteamericana, al continente americano en la parte del norte. Entonces, por eso, la siguiente sesión va a abarcar ese movimiento histórico de los colonizadores trayendo su religión hacia el nuevo continente americano. Por eso la ciudad de Nueva York se llama como una ciudad de Europa, es el Nueva York, es la Nueva York, porque en Europa hay una ciudad llamada York. Entonces, cuando ellos llegan a este lugar, ellos van a bautizar este lugar como Nueva York, una nueva ciudad, porque ellos vienen del lado de Europa. Y recordemos que a diferencia de la colonización o la conquista española en Latinoamérica, la colonización de parte de estos religiosos en Estados Unidos va a ser muy distinta. ¿Por qué? Porque la corona española impuso la religión católica a los indígenas, a nuestros aborígenes aquí en el continente americano, porque vinieron con la espada y con la cruz. Y prácticamente la fe fue una imposición. Mientras que los colonizadores europeos llegan al continente, a la parte norte del continente americano, van a llegar y van a dar libertad de religión. Y ellos van a traer su fe. No saca el chat. Ellos van a traer su fe, sin embargo, ellos van a permitir de alguna manera, van a influenciar su fe en las personas del nuevo continente, pero no a manera de imposición. Ellos van a traer misiones y a través de la evangelización van a ganar prosélitos, pero muy distinto de la manera en que la corona española nos conquistó a nosotros, en que impusieron la fe católica, porque obviamente ya sabemos cuáles eran sus intereses. Muy bien, hermano, esta es el inicio, la introducción a la era de la iglesia moderna. Solamente nos estamos introduciendo en la próxima sesión, que en realidad hago una propuesta, aprovecho el micrófono para hacer una propuesta. Según el calendario, la siguiente sesión correspondería asincrónica, ¿verdad, hermano Carlos Julate? Porque tenemos siempre una sesión sincrónica y la siguiente asincrónica, sincrónica y asincrónica. Pero como la siguiente sesión es la última del curso, la propuesta que yo hago es que la siguiente sesión, en lugar de ser asincrónica, sea sincrónica. Le correspondería, según el calendario de nuestro hermano Carlos Julate, pero sea él o su servidor, mi propuesta es que la siguiente sesión, el próximo sábado, también pueda ser sincrónica, ya que es la última sesión de este curso. Y entonces no nos podemos despedir sin vernos. Porque si dejamos la próxima sesión de manera asincrónica, eso significaría que en este momento tendríamos que despedirnos prácticamente del curso, porque es el momento cuando nos vemos la cara. Pero para mí lo ideal sería que la última sesión del curso sea de manera sincrónica para que nos podamos despedir y, si es posible, incluso compartir ahí una copa ahí, aunque sea de gaseosa. Juan Carlos, ¿Qué les parece la propuesta? Ya se hizo la encuesta y saliste ganando.
No, hermano, de veras, en serio, encárguese usted, hermano, de hoy en 8. Yo lo acompaño también. Solo resta saber si van a estar disponibles los demás participantes de hoy en 8, de forma Por eso sincrónica. quería hacer la propuesta justo ahora, para que así los hermanos puedan decir si están disponibles, porque yo sé que ustedes se programan, dicen un sábado estamos en EVI y el otro sábado podemos programar alguna actividad o algo, pero si la mayoría están disponibles, entonces perfecto. El próximo sábado nos vemos de hoy en 8 para la última sesión de este curso, que sea de manera en vivo, así sincrónica. Rocky, ¿usted puede, Rocky? Hermana Lisanka, confirma que ella puede. Sí, Rocky, did you get? ya. Sí. Did you get the idea? El hermano Jorge Cambronero acusa confirmado. Bueno, si el hermano Rocky puede y es que nos ayuda ahí con la transmisión, hermana Lisanka de Venezuela nos confirma. Los hermanos de Cuba, por lo menos el grupo fuerte que está ahí, reunido en esa sala que me tienen en pantalla gigante. Ya me siento como actor de cine yo porque estoy en esa pantalla grande ahí con Data Show y todo. Jorge, ¿puedes? Jorge, confirmado, dice que sí. Ya mando mensaje, Jorge. Sí. Alba puede también, no hay problema. La hermana Mara, no sabemos si quiere hacer una pregunta o confirma. Entonces, mis hermanos, ¿qué les parece? Nos vamos a ver de hoy en 8 para concluir nuestro estudio, nuestro curso, hermana Mara. Confirmo. Que Perfecto. puedo. Dios mediante. Perfecto. Sesión sincrónica, la última sesión. Todos vamos a necesitar estar ahí con algo, con una copita de algo, no sé. Para los que sí beben gaseosa, pueden tener una botella de gaseosa. Para los que no beben azúcar, pueden tener una Coca-Cola cero o Coca-Cola light, como las que bebe el hermano Rocky. Para los que no beben del todo gaseosa, pueden tener un juguito de algo, pero al final vamos a tener que brindar para la conclusión de nuestro curso, Historia de la Iglesia Cristiana. Nos vamos a despedir después de muchas semanas que hemos estado juntos y nos vamos a despedir con una reflexión final. El próximo sábado nos vamos a despedir con una reflexión final. Hermano Juan Carlos. Aquí vamos a tener un vaso de Pru, hermano. Pru. Perfecto. ¿Quién me habla? A ver. Hermano Juan Carlos, ya aquí estábamos planificando hacer una fiesta para despedir este curso que nos ha venido como digo el dedo. Hemos aprendido muchísimo. Y en el receso hemos tenido un debate tremendo. Qué bueno. Sí, miren, es importante que lean los siguientes capítulos del libro que corresponden, son los que corresponden que vamos a estudiar el próximo sábado. Pero además su servidor se va a encargar de hacer algunas, ¿cómo podríamos decir? Lecciones conclusivas. O sea, de alguna manera voy a recopilar principios que podemos extraer y de los cuales podemos aprender de toda la historia que hemos abarcado desde el siglo I hasta nuestros días. Voy a tratar de hacer una recopilación de las enseñanzas principales o de los puntos principales que hemos estudiado a lo largo de todos estos siglos para que podamos tener algunas reflexiones finales, diría yo. ¿Qué le parece, hermano Carlos Zúñiga? Excelente, hermano. Muy buena idea. Entonces, podemos despedirnos por ahora de esta sesión. Vamos a pedir a nuestro hermano Jorge Cambronero, por favor, si puede habilitar su micrófono. Si puede, hermano, por favor, habilitar su micrófono. Hágalo y nos dirige en una oración final para despedirnos de esta sesión de hoy, sábado 26 de agosto del año 2023. Vamos a hablar. Gracias, Señor. Y así como decía Pablo al final de sus epístolas, al único y sabio Dios sea la honra, la gloria, el poder y el imperio por los siglos de los siglos. Señor, le damos muchas gracias, porque usted por medio de su Espíritu Santo siempre ha mantenido esa iglesia, Señor. Así como Cristo lo prometió cuando dijo que ni las puertas del Hades podrían contra ella. Bendito Dios,
Hoy le damos tantas gracias, Señor, por ese privilegio que nos has dado, Señor, en que nos has tomado como tus hijos, Señor, y por medio del Espíritu bendito, Señor, has venido allí, Señor, trayéndonos paso a paso, Señor, día a día, tratando, Señor, de que por medio de los estudios que nos dan y por medio de los estudios personales, Señor, te conozcamos mejor. Gracias, bendito Padre, por este curso, Señor, que bueno, ya hoy es casi el despido, Señor. Esperamos que estemos todos los que estamos hoy aquí la próxima semana para terminar con éxito, Señor, este curso. Y no solo terminarlo con éxito, Señor, sino poder aplicar todo lo que hemos aprendido, ese conocimiento de los principios de la iglesia, Señor, y cómo tu santa palabra, Señor, ha permanecido por los siglos de los siglos. Señor, gracias por todos los que hacen posible este estudio, Señor, y también bendice, bendito Dios, a todos los que de una manera han participado de él. Llévanos siempre con bien, Señor, a donde quiera que vayamos, y Dios, primero estaremos aquí el próximo sábado. Pedimos todo esto, Señor, humildemente, dándote gracias en el santísimo nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, puede detener la grabación, hermano Rocky, para que ahora nuestros hermanos puedan abrir su micrófono y despedirnos los unos a los otros, deseándonos la bendición del Señor. Personalmente les deseo que la paz de Dios sea con ustedes, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus Amén. corazones y pensamientos en Cristo Jesús. También, entonces, que Dios les acompañe siempre, mis hermanos.